Hola, una vez más con ustedes para compartir estas charlas de discipulado que tenemos diariamente. Hoy quería hablarles sobre el discernimiento espiritual. Y encuentro en Isaías capítulo 5, versículo 13. Voy a leerlo en dos versiones, en la NBI y en la Biblia de las Américas. Este tema del discernimiento espiritual tan importante para nosotros. Dice en Isaías 5:13: por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. Y la Biblia de las Américas lo traduce: por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. El texto que estamos tratando nos deja ver la necesidad de poseer discernimiento espiritual para la vida diaria. Dios claramente nos revela la razón por la cual Él está a punto de enviar a su pueblo al cautiverio por la falta de discernimiento. Y esta enseñanza es enfatizada en Isaías capítulo 27, versículo 11, cuando dice: porque este pueblo es un pueblo sin entendimiento, por eso su creador no le tiene compasión, ni de él se apiada quien lo formó. La Biblia de las Américas dice en Isaías 27:11: porque no es pueblo de discernimiento, por tanto su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. Sin la capacidad de discernir, no podemos caminar sabiamente en obediencia a los mandatos de Dios. San Pablo en el Nuevo Testamento reconoce esta necesidad. Y cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 1, versículos 9 y 10, les dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Pablo está pidiendo no solamente que el amor y el conocimiento abunde en medio de ellos, sino que abunde también todo tipo de discernimiento. Discernimiento para todo tipo de circunstancias. Su oración es para que la bendición de Dios le otorgue a la iglesia de Filipo esa habilidad de discernir en medio de las circunstancias adversas en las que ellos pudieran encontrarse. ¿Cuánto necesitan nuestras autoridades que oremos para que también reciban los gobernantes de nuestro país discernimiento, capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo se adquiere este discernimiento? Una de las definiciones que podemos dar es que el discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. En uno de los diccionarios que consulté simplemente dice que el discernimiento es la habilidad de ver lo que está oscuro. Ver lo que está oscuro. Por lo que alguien con la habilidad de discernir pudiera ver cosas en una circunstancia o en la lectura de la Biblia que quizá otros no pudieran ver tan claramente, precisamente porque no tienen discernimiento. Otra definición del discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Y me encanta esta definición. Yo creo que esta es la definición que se adapta a nuestra vida. La capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Uno de los frutos del discernimiento espiritual es la capacidad para caminar con sabiduría y a la vez caminar en integridad de corazón. Sin embargo, es importante mencionar que el tema del discernimiento espiritual es una cualidad desarrollada solo dentro del pueblo de Dios.
puesto que solo es posible en aquellos en quienes mora el Espíritu Santo. Pablo escribe en 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En el hebreo, la palabra traducida como discernimiento aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Eso nos da la imagen, la seguridad de la importancia que tiene el discernimiento. Y es traducida al español como perspicacia. Una persona perspicaz es alguien capaz de captar detalles detrás de una situación que quizá otros no han podido percibir. Esta palabra bien pudiera estar relacionada a verbos como considerar, percibir, ser prudente. Y todo esto es parte del discernimiento. Cuando yo discierno algo, tengo que considerarlo, tengo que percibir lo que está detrás de lo que he considerado y tengo que ser prudente al actuar. En el griego la palabra para discernimiento también es traducida como separación, hacer distinción y saber juzgar. De manera que la palabra en griego es muy similar a su significado en la palabra en el idioma hebreo. En Primera de Reyes 3:9 encontramos a Salomón orando de esta manera. Él dice, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podría gobernar este gran pueblo tuyo? ¿Quién puede gobernar a la Argentina si nuestro presidente no tiene discernimiento espiritual? Si nuestros gobernantes no reciben la salvación a través de Cristo Jesús y que el Espíritu Santo morando en sus vidas les dé la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Discernimiento espiritual. Oremos por ellos. No dejemos de orar. Aquí en este pasaje Salomón le está pidiendo a Dios que le dé esa capacidad de la que estamos hablando. Pero la razón por la que lo pide es para poder diferenciar a la hora de gobernar entre el bien y el mal. Y esto que pidió Salomón fue exactamente lo que Adán no supo hacer. Adán y Eva no supieron distinguir en Edén lo bueno y lo malo. Y en vez de escuchar la voz de Dios, escucharon la voz del enemigo. En el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, nos dice, de Isaacar 200 jefes de todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Ahora en este versículo, en el contexto de este versículo, la palabra discernir está también relacionada con el conocimiento para saber qué hacer. Conocimiento para saber qué hacer y cómo hacerlo. Antes de hacer, tengo que discernir qué es lo que debo hacer. Y todo esto, todo lo que hemos dicho acerca de las definiciones de discernimiento, comenzando por las primeras definiciones que el diccionario nos da y terminando con aquellas palabras de los lenguajes originales en lo que fue escrita la Biblia, el hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento, nos dejan ver de una mejor manera que el discernimiento es una habilidad, es una capacidad que nos permite diferenciar entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero. Nos permite también decidir un curso de acción y juzgar a la hora de tener que pasar un juicio sobre algo o sobre alguien. Y todo esto es parte de lo que la palabra de Dios llama discernimiento y que deberá ser una característica esencial en todo cristiano, en toda cristiana. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla ese discernimiento espiritual? En Hebreos capítulo 5, versículos 11 a 14 leemos, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios.
Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. La palabra de Dios nos revela, mis queridos hermanos, que el discernimiento es una habilidad que todos deberíamos poseer, pero que no necesariamente todos tenemos. De hecho, muchas personas se caracterizan por su inhabilidad para discernir. Y el discernimiento es una cualidad que el Espíritu de Dios cultiva en nosotros en la medida en que maduramos. Este texto con el que iniciamos nos dice que aquellos que comen el alimento sólido, refiriéndose a las enseñanzas más profundas de la palabra de Dios, tienen la habilidad para hacer ese discernimiento, para tener ese discernimiento. Pero el mismo texto hace referencia a otros que todavía siguen consumiendo leche, que están todavía en necesidad de las cosas básicas del Evangelio y no tienen entonces la capacidad de distinguir correctamente. Y de hecho ese grupo al que alude el autor de Hebreos lamentablemente había retrocedido, no habían avanzado. Dice ahí en Hebreos 5:12, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Mis hermanos, cuando una persona no está progresando, comenzará a retroceder. Es como ver una escalera que tenga un primer nivel y luego un descanso, y luego un segundo nivel. Si alguien se detiene en el primer descanso y no continúa, seguramente va a regresar hacia el nivel más bajo. El discernimiento es logrado a través de los sentidos ejercitados, como nos enseña el texto de Hebreos. Pero esos sentidos son ejercitados por el consumo de la palabra de Dios, que es el consumo del alimento sólido al que el autor hace referencia. Y cuando hablamos de alimento sólido, no nos estamos refiriendo a nuevas verdades, sino a un mejor entendimiento y a una mejor aplicación de las verdades ya reveladas por Dios en su palabra. Por otro lado, esta palabra, ejercitados, también nos da una idea de que la persona con discernimiento es alguien diligente y que por lo tanto está acostumbrado al estudio de la palabra y a la meditación de la misma. De tal manera que con frecuencia ese creyente se ha visto en necesidad de aplicar en su propia vida lo que aprendió a las situaciones de la vida diaria que le han permitido llegar a tener sus sentidos ejercitados para diferenciar la verdad del error. El apóstol Pablo escribía a los Corintios allí en su primera carta, capítulo 14, versículo 20, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Pablo estaba lidiando con esta iglesia de Corinto y hoy muchas iglesias también están lidiando con algunos hermanos que siguen con el biberón, siguen tomando leche. No han podido desarrollar ese discernimiento que les permita tener una vida abundante, una vida en crecimiento y convertirse en cristianos maduros. Es mi deseo, hermano, hermana, que estás escuchando, que el Espíritu Santo te dé ese discernimiento espiritual para que distingas entre lo bueno y lo malo y te ayude a poner en práctica ese conocimiento espiritual en tu diaria manera de vivir. Que así sea. Dios te bendice y mañana, si lo permite, volveremos a tratar otro tema de interés.